tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Es un placer para nosotros nuevamente estar aquí en el centro de influencia en la zona de Tecamachalco, aquí en la zona poniente. Damos las gracias por la participación nuevamente de aquí de mi hermano Job y tenemos como invitada también a su mamá esta noche. Damos la bienvenida también a los hermanos que están aquí con nosotros y por supuesto también a todas las personas que nos están viendo esta noche por internet. Estamos seguros que va a ser una velada muy agradable porque el estudio está muy interesante para esta noche. Espero que en este momento podamos ponernos en sintonía con nuestro Padre Celestial para que podamos hacer una oración y pedir la bendición para que nos acompañe en el estudio de su palabra para el día de hoy. Le ruego por favor que inclinen sus rostros, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque en este día, Señor, tú nos has bendecido. Amén. Has permitido, Señor, que podamos estar aquí reunidos nuevamente como cada 8 días. Pero también te rogamos, querido Padre, que tu Espíritu Santo pueda estar en el corazón y en la mente de todos los que estamos sintonizados en este momento, para que podamos estudiar tu palabra, para que tú nos hables a través de ella. Te rogamos, Señor, que también influya sobre los pensamientos y las palabras que va a tener Job para esta noche con nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. 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 Bien, abren su Biblia en Jueces capítulo 8, versículos 1 al 17, es lo que vamos a estar estudiando esta tarde. Madre, ¿me ayudas a leer Jueces 8, del 1 al 7? Bien, dice la palabra de Dios. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Aniser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Bien, tenemos la continuación de la batalla en el libro de Jueces respecto a Gedeón. Gedeón había enfrentado a 135,000 hombres. Dios le escogió 300 hombres y por la mano era por la espada de Jehová y la mano de Gedeón que habían tenido victoria. Bien, inicia este capítulo con un reclamo de parte de la tribu de Manasés. Y quisiera que recordáramos un poco el contexto. Gerardo, ¿me ayudas a leer capítulo 7, versículos 24 y 25? Vamos a retroceder un poquito para ver por qué es este reclamo de la tribu de Manasés. Correcto. Jueces 7:24 dice: Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín y les dijo: descended al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y los hombres de Efraín se juntaron y tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán y capturaron a 2 príncipes madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña y a Seb en el lugar de Seb. Después que siguieron a los madianitas, trajeron la cabeza de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Correcto. Entonces vemos que después de la batalla, después de todo ¿cómo decirlo? El
pánico que generó en todo el campamento de los madianitas, de los amalecitas y de las otras tribus que se habían juntado, salieron todos despavoridos corriendo para cruzar el Jordán. Gedeón con los 300 va tras ellos y manda mensajeros a las tribus de Manasés, para que detengan a los madianitas. Y es esta parte que acabamos de leer, que alcanzaron a dos príncipes, Oreb y Seb. Los alcanzan y traen sus cabezas. Pero después viene un reclamo a Gedeón y le dice: oye, ¿por qué no nos llamaste? Pero Gedeón, ¿se recuerdan? Él había tocado el shofar, o lo que vimos en esa ocasión, la trompeta. Había llamado a la guerra, se habían reunido las tribus, pero cuando Gedeón preguntó quién tiene miedo, quién desea regresar a su casa, se regresaron 22,000, si no mal recuerdo. 10,000. Primero fueron 10,000, quedaron 22,000 y posteriormente quedaron 300. Y viene la crítica de parte de Efraín, de Manasés, y muy probablemente vemos esta situación debido al gran botín. ¿Se imaginan el botín de 135,000 personas? Y estas dos tribus que se acercan con Gedeón le dicen: oye, ¿por qué nos llamaste? Como queriendo resaltarse, me quiero explicar, como buscando un reconocimiento, ser reconocidos dentro de la batalla. Y recuerdan que Jehová había provisto eso cuando dio palabra a Gedeón. Le dijo: son muchos los que están contigo, diles que se regresen. Son muchos los que todavía están conmigo, diles que pasen por el agua. Y vemos a Gedeón que fue muy, políticamente hablando, muy adecuada su respuesta. Los alabó. Comparó su tribu, porque también Gedeón formaba parte de Efraín, y dijo: no es mejor lo que ustedes tienen y la victoria que Dios les ha dado. Y con eso, con esa respuesta, el pueblo quedó tranquilo. Dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sido criticado? ¿Qué se siente? ¿Ha sido criticado? No cae nada bien. No les agrada, no es algo... Baja la moral. Baja la moral. En ocasiones puede bajar la autoestima. Claro. ¿Y cómo respondemos ante una crítica? Qué difícil, ¿no? Con ira, como dice el proverbio, con palabras ásperas. Y Gedeón lo maneja bastante bien. Esto lo vamos a recordar más adelante, porque estas tribus van a tener el mismo problema con Jefté, pero Jefté no va a responder tan amablemente como lo hace Gedeón. Gedeón responde esta crítica de orgullo responde a la crítica del orgullo con un acto de humildad, es decir, con palabras humildes. Proverbios 16:32 también dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. Proverbios 17:19 dice: el que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Es decir, que todos tenemos problemas y dificultades a diario, y muchas veces la manera que respondamos a ello puede ser contraproducente en las consecuencias. Y aquí vemos a un hombre elegido por Dios, que lo ha puesto como líder del pueblo, y lo ha preparado para la batalla. En las semanas pasadas hemos enfatizado mucho la preparación antes de la batalla, durante la batalla y después de la batalla. Aquí estamos después de la batalla. Este es el día más difícil. Dice un historiador, no puedo anotar el nombre, pero dice: muchos se preparan para el día de la batalla, pero pocos se preparan para la batalla después de la victoria. Es decir, que una vez que alguien ha alcanzado la victoria, se llena de orgullo, se llena de confianza y puede caer en el error. Y eso nos recuerda al libro de Josué. Cuando vimos Josué cuando conquistó Jericó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su siguiente conquista? ¿Ganó? Claro que no. Fueron derrotados. Se confiaron. No consultaron a Dios.
Y Gedeón, Dios lo usa para dar una blanda respuesta. Y se enfrenta ahora a una falta de confianza, lo acabamos de ver. No solo fue criticado, ahora nadie tiene confianza en Gedeón. Y cuando me refiero a nadie, me refiero a la ciudad de Sucot. La ciudad de Sucot estaba antes de cruzar el Jordán, estaba cerca del Jordán. Y llega Gedeón con los 300 y dice: yo vengo tras otros príncipes. Ahí van dos, habían capturado a 2, pero les quedaban otros 2. Dice: voy por ellos. Y pasa por la ciudad, y la ciudad dice: mira, Gedeón, no estoy contigo ni contra ti, pero dime si tienes en tu mano la mano, o si tú tienes en tu poder a estos 2 príncipes madianitas. Literalmente el texto en el original dice: tienes tú en tu mano la mano de estos príncipes. Y es que en esos tiempos de guerra, los madianitas tenían la costumbre de cortar las manos a sus enemigos, a los líderes, a los príncipes de los otros reinos, y tenerla como trofeo, o incluso también las cabezas, como lo vimos, que el pueblo de Israel alcanzó a estos 2, Oreb y Seb, y les cortó la cabeza y las trajeron. Lo vemos en el caso de David. Cuando David vence a Goliat, ¿qué le hace? Le corta la cabeza. Era la manera de mutilar al enemigo, era una manera de victoria. Lo vemos también en el pueblo de Israel ¿recuerdan cuando el arca del pacto fue robada? ¿Y qué pasó cuando la pusieron en el templo de Dagón? Las manos y los pies y la cabeza estaban sobre el umbral, es decir, sobre la puerta, y eso significaba tenía un símbolo de poder. No sé si me explico hasta aquí. Tenía un símbolo de poder y de debilidad del enemigo. Entonces llega, y Gedeón, ¿cuál es la respuesta que da Gedeón a Sucot? Versículo 7. Versículo 7. Gedeón dijo: cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, grillaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. Como que esta respuesta no fue tan blanda como la anterior, o no sé qué les parece. ¿Cambió Gedeón de un momento a otro? Sí, parece que sí. Vamos a seguir leyendo. ¿Me ayudas, Gerardo? Versículos 8 al 13. Del capítulo 8, versículo 8 al 13. De allí subió a Penuel y habló de las mismas palabras, y los de Penuel respondieron como los de Sucot. Y él dijo a los de Penuel: cuando vuelva en paz, derribaré esta torre. Seba y Salmuna estaban en Carco con su ejército de 15,000 hombres que habían quedado de los orientales, porque habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subió Gedeón por el camino de los nómadas al oriente de Nova y de Jobea, y atacó al ejército que estaba sin recelo. Entonces huyeron Seba y Salmuna. Gedeón los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, y el pánico se apoderó de todo el ejército. Hasta ahí está el 12. Gracias. Vemos que llega a Peniel. Ya llegó a Sucot. Le dijeron: no tienes en tu mano a estos príncipes. Sigue adelante, dice: ahorita voy a volver y me la van a pagar. Llega a Peniel y es la misma respuesta. Alcanza a los príncipes, y vemos ahí el número. Por eso siempre manejamos el número 135,000. ¿Por qué? Porque quedaban 15 y 120,000 habían muerto. Sí, habían caído 120,000 hombres y quedaban que sacaban espada, que eran guerreros. Exacto. Y quedan 15,000. Entonces, si las matemáticas no fallan, fueron 135,000 el ejército madianita. Es decir, que fueron diezmados prácticamente. Es decir, quedó el 10% del ejército. Pero Gedeón, y con estos 300 hombres, los alcanzan. Todavía traen ese pánico, no sé si se dan cuenta, y los atrapan. Y una vez que los atrapan, ahora ¿qué hace Gedeón? Del versículo 13 al 17, que hasta ahí vamos a detener nuestra meditación de esta noche.
Dice, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheristes diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Ok, vemos que ya estando en su mano, los príncipes, ¿qué hizo Gedeón? Regresa a Peniel, los destruye, regresa a Sucot y los destruye. Cumplió con lo que les había dicho, los voy a castigar. Pero ¿por qué Gedeón hizo esto? Esa fue una pregunta que me hice mientras comencé antes. ¿Por qué hizo Gedeón esto? La verdad es que el texto no da un juicio negativo o positivo de las acciones de Gedeón en este caso. Y la Biblia tampoco nos dice que aprueba o desaprueba lo que Gedeón hizo. Pero analicemos un poquito más el texto, ya que lo hemos leído versículo a versículo. ¿Qué implica el hecho de que Sucot y Peniel no dieran el pan al ejército de Gedeón? ¿Qué implicaba eso? ¿Qué pidió Gedeón? Pan. ¿Y cuál fue la respuesta? No te voy a dar pan. ¿Recuerdan? Vamos a recapitular rápidamente. Gedeón recibió la palabra de Dios en la noche, antes de anochecer. Sube con tu siervo Fúa al campamento de los madianitas. Subió y en la noche, cuando se cambiaba la guardia, que era como a medianoche, en la segunda vigilia, escuchó el sueño de un madianita donde un pan de cebada rodaba sobre la tienda y destruía esa tienda. Y el hombre que escuchó el sueño dijo, esto no es más que espada de Jehová y de Gedeón, que han entregado a Jehová a todo este ejército, ¿no? Baja y enseguida vimos que Gedeón dijo, levántense porque Dios nos ha dado la victoria. Se levantaron, tomaron las antorchas, los cántaros, la trompeta, tocaron, se mantuvieron firmes mientras todo el ejército se mataba entre sí entre ellos. Estuvieron ahí y después hasta el amanecer, cuando dice que por el camino lo leímos hace rato, en el versículo 1. Cuando dice por el camino, en el hebreo, por el camino también se hace referencia al sol. La traducción es muy ambigua, aunque se ha traducido como una ciudad, pero otros comentaristas comentan que ese subir al camino es como el camino del sol. Entonces, al amanecer es lo que se quiere decir. Al amanecer, entonces Gedeón seguía persiguiéndolos. Entonces, toda la noche se mantuvieron despiertos. Llega el amanecer, no descansan, van detrás del ejército por una zona muy montañosa, bajan al Jordán, alcanzan a los dos príncipes y después dice, bueno, ya los tenemos, vamos por los otros dos. No sé si me siguen toda esta travesía que llevan desde de no haber dormido, no haber descansado, ni comido. Llegan, piden pan y no les dan. Así como dice el dicho, ¿no? Piden pan y no les dan. ¿Y esto qué implicaba? Lo vimos la respuesta de los hombres de Sucot y de Peniel. El hecho de no darles pan significaba que no reconocían a Gedeón como líder. Es decir, ¿dónde está la mano o la cabeza de estos dos príncipes que estás persiguiendo? Yo no veo que estén bajo tu control, porque si yo te ayudo, estos tienen 15,000 hombres, tú vienes con 300 hombres, numéricamente te van a derrotar. Y entonces Gedeón dice, bueno, por eso dice, si Dios me los entrega, ahorita vengo. Llega con Peniel, pide pan para sus 300 hombres, tampoco, no les dan, y dice, ok, si Dios me da, me los entrega, voy a regresar. Sucot y Peniel son ciudades de Israel, no son extranjeros. Dios le había dado la victoria a Gedeón, y al no reconocer a Gedeón como un líder, como alguien que Dios había levantado, es que cae juicio con ellos. Lo que estamos aquí viendo en Sucot y Peniel es un acto de rebelión. Ahora, el acto que hace Gedeón es destruir la ciudad, matar a la gente, y esto
quiero dejarlo claro de una vez, porque de aquí en adelante van a haber cosas que uno dice, ¿por qué está escrito esto? En primer lugar, el apóstol Pablo dice que todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros hoy en día, los que hemos alcanzado los finales del siglo. Tenemos que ser vigilantes, tenemos que entender que la rebelión es un acto que se trata con severidad. Regreso al texto de Jueces. No todo lo que la Biblia registra significa que está de acuerdo con estas acciones. Simplemente han quedado como un testimonio. Lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a repetir la siguiente semana, porque vamos a ver también un episodio muy raro. Entonces, no todo lo que la Biblia registra significa que está de acuerdo con estas acciones. Simplemente la Biblia las está registrando como un testimonio. ¿Y cuál es el testimonio que está registrado aquí? El acto de una rebelión, el no reconocer a una persona que Dios ha enviado para liberar. Y ahora quiero cerrar con eso. La rebelión es algo que se debe tratar con severidad. Y eso es algo que Dios ha tenido que enfrentar desde que se originó el pecado. ¿El pecado qué es? Rebelión contra Dios. Es pelear contra Dios. Dice el apóstol Pablo que éramos enemigos de Dios antes de ser reconciliados. Dios envió a su Hijo, envió a los profetas, envió su palabra, envió su ley y envió a su Hijo. Y como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús decía, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. También Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante dice, y el que no cree ya ha quedado condenado. ¿Por qué? Porque no cree en el Hijo de Dios. Y vimos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 11 que este es el testimonio que Dios nos ha dado, que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios ha mandado a su Hijo unigénito para reconciliarnos con Él. Y todo aquel que no lo acepte ha de recibir el juicio, la justicia de Dios. No sé si hasta aquí queda claro. Esto es lo que este pasaje nos está queriendo decir. Dios le da autoridad, le envía a Gedeón, le da su espíritu, lo hemos recalcado mucho, le da su espíritu, un llamado, un propósito. Jesús fue enviado con un propósito y vimos que en su bautismo el Espíritu Santo descendió sobre él en una paloma. Y nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados. Dice Romanos 5:1 que ahora, justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es que estábamos separados, nuestros pecados nos habían alejado de Dios. Dice Isaías 53 que éramos como ovejas y que cada quien se fue por su camino. Estábamos descarriados, mas Jehová puso en su Hijo el pecado de todos nosotros. Y siempre los profetas, los apóstoles nos instan, el apóstol Pablo dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando le preguntaron los judíos a Jesús cuál es la obra que tenemos que hacer, Jesús les respondió, esta es la obra que mi Padre quiere que hagan, que crean en el que Él ha enviado. Juan capítulo 5, Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 7, yo soy el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y ahí especifica Juan, esto hablaba del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Job, me llama mucho la atención el hecho de que repites en varias ocasiones la palabra creer. Uh-huh. Y creer viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Correcto. Y el creer no es otra cosa más que la fe que tenemos que ir desarrollando bajo la presencia del Todopoderoso. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios. Es correcto. Y tocando ese punto muy importante, ahora ¿cómo debemos nosotros de responder
a quienes nos ofenden. Gedeón respondió y dijo, los va a destruir, pero nosotros no somos Gedeón. Hemos visto que esto es, la aplicación espiritual es que Jesús vino por parte de Dios y que nosotros debemos creer en Él. Y ahora nosotros, ¿cómo debemos comportar con quienes nos rodean? Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. ¿Cómo tratar a los que nos tratan mal? Esto también lo hemos estudiado aquí en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, bueno, si tú invitas a comer a alguien que también te puede invitar a comer, bueno, pues qué diferencia hay entre tú y un incrédulo, ¿no? Si tú le haces un favor esperando que tú recibas otro favor de esa persona, pues, ¿qué te hace diferente? Dice, ¿por qué no le das de comer a alguien que no te puede dar a ti, que no te puede regresar el favor? Pero a veces como seres humanos nos domina la ira, nos domina las palabras ásperas, decimos el mal genio, ¿no? Pero aquí Romanos capítulo 12 está hablando de una vida en el Espíritu. Por eso yo enfatizaba mucho recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos regenera, nos lava, nos limpia, nos hace agradar a Dios, porque Él nos da la fe que tú mencionabas. Él, lo vimos la semana pasada, nos da el entendimiento para entender su palabra. Y una vez que entiendes su palabra, por medio de su Espíritu, entra en tu corazón y eso es un reflejo para los demás. Romanos 12, 17 al 21, ¿qué dice, por favor? Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Más claro no puede estar. Y si todavía te queda duda, esto es lo que Jesús vino a hacer en nuestras vidas. Nosotros estábamos en rebelión con Dios, merecíamos la muerte, la paga del pecado de la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues bien, hasta aquí el estudio de esta semana. Seguiremos estudiando el libro de Gedeón. ¿Qué va a hacer con estos dos reyes? No se lo pierdan la siguiente semana. ¿Tenemos saludos? Sí, queremos mandar saludos a Tientov de Montemorelos. Les mandamos un afectuoso abrazo hasta Montemorelos. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre, gracias te damos en esta noche porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, permite que tu Santo Espíritu guarde estas palabras en nuestro corazón y que nos ayude a ser mejores cada día, a reflejar tu amor y tu carácter. Señor, acompáñanos a nuestros hogares y bendice a las personas que escucharon este mensaje, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Amén.